¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué te está impidiendo alcanzar tus sueños? ¿Qué te hace dudar, retroceder y quedarte estancado en el mismo lugar sin avanzar? Lo que muchos no se dan cuenta es que el mayor obstáculo que enfrentamos en nuestras vidas no son las dificultades externas, sino los miedos internos que llevamos. Imagina un mundo en el que no tengas miedo de fallar, de arriesgarte o de exponerte. Un mundo en el que enfrentas tus desafíos de frente, sin la sombra de dudas que te detienen. ¿Parece un sueño lejano? ¿Y si te dijera que es posible si decides enfrentar tus miedos? En este video exploraremos por qué enfrentar nuestros miedos es crucial no solo para nuestro crecimiento personal, sino para transformar nuestras vidas de maneras que nunca imaginaste. Prepárate para un viaje de descubrimiento y superación, donde entenderás cómo vencer los miedos que te retienen y descubrir el verdadero potencial que está dentro de ti. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia la libertad? Entonces quédate con nosotros y descubre cómo enfrentar tus miedos puede ser la clave para la vida que siempre has soñado. Conozcamos la historia de Laura, una joven llena de sueños pero también de miedos. Desde pequeña, Laura siempre ha tenido un profundo deseo de convertirse en artista. Sin embargo, había un miedo que la paralizaba, el miedo a ser juzgada. La simple idea de presentarse en público hacía que su corazón se acelerara y sus manos sudaran. Vivía con la preocupación constante de que sus creaciones no fueran lo suficientemente buenas. Laura pasaba horas encerrada en su estudio, oculta de la opinión de los demás. Su creatividad florecía, pero su miedo la mantenía encerrada en una burbuja de inseguridad. Sabía que tenía talento, pero la idea de exponerse a críticas la hacía retroceder. Un día, Laura decidió participar en una exposición de arte local, pero la noche anterior fue tormentosa. La ansiedad la abrumaba y los pensamientos de fracaso y rechazo comenzaron a atormentarla. Sin embargo, al amanecer, Laura tomó una decisión valiente. Enfrentaría su miedo de frente. Sabía que para alcanzar sus sueños necesitaba superar la barrera que la impedía mostrar su verdadero potencial. En la exposición, Laura sintió que su corazón se aceleraba mientras extraños observaban sus obras, pero algo increíble sucedió. Cada sonrisa, cada elogio, cada reacción positiva hizo que su confianza creciera. Descubrió que el miedo que la paralizaba no era una muralla infranqueable, sino un desafío que podía enfrentar y superar. Al final de la noche, Laura sintió un alivio y una satisfacción inmensa. No solo había vencido el miedo, sino también las limitaciones que imponía. La exposición no fue solo un éxito, sino el inicio de una nueva etapa donde el miedo ya no sería un obstáculo, sino un trampolín para su crecimiento. Mientras Laura comenzaba a sentirse más segura, el miedo no desapareció por completo. En cambio, aprendió a lidiar con él de una nueva manera. Se dio cuenta de que los miedos a menudo tienen raíces profundas y enfrentarlos requiere más que un simple acto de valentía. Requiere comprensión y acción continua. Laura empezó a reflexionar sobre el origen de su miedo. Recordó las críticas que había recibido en la escuela, las palabras desalentadoras que resonaban en su mente y las inseguridades que se habían acumulado a lo largo de los años. Esos momentos se convirtieron en el terreno fértil para sus miedos, alimentando una creencia de que tal vez no era lo suficientemente buena. A través de la autorreflexión, Laura entendió que sus miedos eran una forma distorsionada de protegerse. Eran un reflejo de sus inseguridades y no una verdad absoluta sobre su valor o habilidades. Con esta nueva perspectiva, Laura comenzó a desafiarse a sí misma de maneras que antes parecían impensables. Decidió comenzar un diario de gratitud, donde anotaba diariamente las cosas que la hacían sentir bien y los logros que alcanzaba.
Cada pequeño éxito era una victoria sobre el miedo, una prueba de que estaba avanzando. Laura también buscó apoyo en amigos y mentores, personas que creían en su potencial y la ayudaban a ver más allá de las limitaciones impuestas por el miedo. El proceso no fue fácil. Con cada paso, Laura se encontraba con nuevos desafíos y viejos fantasmas. Hubo días en los que el miedo parecía casi insoportable y la duda amenazaba con hacerla retroceder. Pero cada vez que Laura enfrentaba estas dificultades, se fortalecía. El miedo, que antes la paralizaba, ahora se convertía en una señal de que estaba aventurándose en un terreno desconocido y creciendo. Laura aprendió que enfrentar nuestros miedos es un camino de autoconocimiento y resiliencia. Se trata de reconocer las historias que nos contamos a nosotros mismos y cambiar la narrativa. Al comprender el origen de sus miedos y trabajar para superarlos, Laura comenzó a desbloquear su verdadero potencial. A medida que Laura se sumergía más en el viaje de enfrentar sus miedos, se dio cuenta de algo crucial. El miedo, por aterrador que parezca, no desaparece simplemente porque decidimos enfrentarlo una vez. Es una constante que requiere dedicación y acción continua. Y eso fue exactamente lo que Laura descubrió. Decidida a transformar su miedo en una fuente de motivación, Laura comenzó a buscar nuevas formas de desafío y crecimiento personal. Una de las maneras más significativas fue la creación de nuevos proyectos artísticos que la obligaban a salir de su zona de confort. Cada nuevo proyecto representaba una oportunidad para crecer, aprender y enfrentar nuevos miedos. Laura también comenzó a conectarse con otros artistas y profesionales que compartían sus propias historias de lucha y superación. Estas interacciones fueron una revelación para ella. Se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje. Todos enfrentaban sus propios miedos e inseguridades, y juntos podían apoyarse y crecer. Además, Laura comenzó a practicar técnicas de visualización y afirmaciones positivas. Antes de comenzar cualquier nuevo proyecto o presentación, se imaginaba alcanzando el éxito y visualizaba el resultado positivo. Esta práctica ayudó a reducir la ansiedad y fortalecer su confianza, transformando la energía del miedo en una fuerza propulsora. Sin embargo, la verdadera prueba de su transformación llegó en un momento inesperado. Laura fue invitada a participar en una gran competencia de arte nacional. Era una oportunidad increíble, pero también un desafío monumental. El miedo comenzó a surgir nuevamente, amenazando su confianza recién descubierta. Pero, en lugar de retroceder, Laura utilizó todas las herramientas que había adquirido en su viaje. Con cada boceto, cada pincelada, Laura enfrentaba sus miedos de frente. No permitió que el miedo la paralizara. En cambio, lo utilizó como combustible para crear algo verdaderamente especial. La competencia se convirtió en un hito no solo para su carrera, sino para su vida. Laura descubrió que enfrentar sus miedos no era un destino, sino un viaje continuo, donde cada desafío superado la acercaba más a sus objetivos. Laura enfrentó su mayor miedo, el miedo a ser juzgada. En lugar de dejarse dominar por él, decidió que no permitiría que sus miedos definieran su futuro. Aquí tienes algunos consejos inspirados en el viaje de Laura para ayudarte a enfrentar tus propios miedos. Primero, reconoce y comprende tu miedo. Laura no ignoró su miedo, lo enfrentó. Empieza por identificar qué es exactamente lo que te asusta y por qué. ¿Qué hay detrás de tu miedo? Entender sus raíces es el primer paso para superarlo. Segundo, transforma el miedo en motivación. Laura usó su miedo como combustible para crecer. En lugar de permitir que el miedo la paralizara, lo usó para desafiarse y superarse. Ve tu miedo como una oportunidad para desarrollarte, no como un obstáculo insuperable. Tercero, establece metas pequeñas. Al enfrentar un gran miedo, divídelo en pasos más pequeños. Laura hizo esto al crear proyectos artísticos más pequeños antes de enfrentarse a la gran competencia.
Cada meta pequeña alcanzada es una victoria que te acerca a superar el miedo. Cuarto, busca apoyo e inspiración. Laura no estaba sola en su viaje. Conéctate con otras personas que enfrenten desafíos similares. Tus amigos, mentores y colegas pueden ofrecer apoyo, consejos y aliento valiosos. Quinto, usa la visualización y afirmaciones positivas. Antes de lanzarte a nuevos desafíos, visualiza el éxito y usa afirmaciones para fortalecer tu confianza. Laura hizo esto para prepararse para la competencia de arte, y tú puedes hacer lo mismo para cualquier desafío que estés enfrentando. Sexto, actúa, incluso con miedo. El miedo puede que nunca desaparezca por completo y está bien. Laura demostró que, incluso con miedo, puedes avanzar y alcanzar tus metas. No esperes a sentirte completamente sin miedo para actuar. Avanza a pesar de él. Séptimo, celebra cada pequeña victoria. Cada paso que das para enfrentar tu miedo es un logro. Laura celebró sus pequeñas victorias y eso la motivó a seguir adelante. Recompénsate y reconoce tu progreso en cada etapa del viaje. Octavo, transformar el miedo en aprendizaje. Ve cada desafío como una oportunidad para aprender y crecer. Laura aprendió a transformar el miedo en una herramienta de crecimiento personal y profesional. Usa tus desafíos como una oportunidad para volverte más fuerte y más resistente. El viaje de Laura nos enseña una lección valiosa. Enfrentar nuestros miedos no es solo superar un obstáculo, sino descubrir la fuerza y el potencial que ya están dentro de nosotros. Laura enfrentó sus miedos, los transformó en combustible para su crecimiento y al hacerlo, desbloqueó nuevas posibilidades en su vida. Cada desafío que superó la acercó más a sus sueños y la ayudó a convertirse en una versión más segura y realizada de sí misma. Su historia es un brillante ejemplo de cómo el coraje de enfrentar nuestros miedos puede abrir puertas a un futuro más prometedor y gratificante. Ahora es tu turno. ¿Qué miedos estás enfrentando en tu vida? ¿Cómo puedes transformar estos desafíos en oportunidades de crecimiento? Recuerda, enfrentar tus miedos es un paso crucial para desbloquear tu verdadero potencial y vivir una vida plena. Si encontraste inspiración en la historia de Laura y en los consejos que compartimos, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos motivacionales que te ayudarán a enfrentar tus desafíos y alcanzar tus sueños. Deja un comentario abajo contando qué miedo estás listo para enfrentar y cómo planeas superarlo. Y si te gustó este video, dale un me gusta y compártelo con aquellos que también necesitan un poco de inspiración para enfrentar sus propios miedos. Tu interacción es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido que realmente haga una diferencia en la vida de personas como tú. Gracias por ver y por ser parte de nuestra comunidad. Recuerda, el viaje para enfrentar tus miedos comienza con el primer paso. Vamos a dar ese paso juntos.